Lo que se ha recuperado, senadores, durante el proceso de la intervención han sido 17.350.528.22 bolivianos, que a la fecha, que al día de hoy ya representan cerca de 19 millones de bolivianos, que se ha devuelto en efectivo a través de la cuenta única del Tesoro. Hasta el momento que concluyó la intervención teníamos 56 denuncias que involucraban a 90 personas beneficiarias de proyectos. A la fecha contamos con 80 procesos iniciados ante el Ministerio Público que representan cerca de 300 involucrados, senadores. Prácticamente este es un resumen de lo que ha sido la fase de la intervención, un poquito ampliando a lo que tenemos ahora durante la liquidación, ¿no? Bueno, a manera de introducción un poco decirles, ¿no?, ese tema. Gracias. ¿Alguna otra presentación? Sí, bueno, son datos generales estos que, bueno, ustedes los conocen. Sería bueno, el decreto. ¿cómo viene la post-intervención? Sería bueno. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? A partir del 26 de agosto inicia actividades del Fondo de Desarrollo Indígena en el marco del decreto 2493 con 204 proyectos que se le transfieren, que están vigentes. Yo me quedo con la unidad de liquidación, con los 713 proyectos que no están vigentes. De estos aproximadamente 400 están en la categoría de no vigentes y que no cumplen, que se encuentran en evaluación para que en su caso se determine cuáles van a ser las acciones o remitir a las instancias que correspondan. Los 313 restantes están sujetos a una auditoría especial en el marco de lo que dice el mismo convenio. La liquidación está prevista hasta el 24 de agosto del 2016 y bueno, los 153 proyectos observados a instancia de la Contraloría que están con denuncia en el Ministerio. ¿Habrá alguna consulta? Gracias a la licenciada, a su equipo. Yo tengo algunas consultas. Usted acaba de decir, y lo leí también en su informe, de que no hay, o sea, hay 713 proyectos que aún están pendientes de auditoría. O sea, entonces el trabajo de la intervención no hizo propiamente una auditoría. O sea, eso me gustaría que nos pudiera detallar cuál ha sido entonces el tipo de trabajo que se ha realizado y en qué profundidad. Bueno, nosotros, el decreto supremo no establece que se haga la auditoría, ¿no es cierto? Establece que se hace una auditoría a los proyectos que ya estaban cerrados, concluidos, de acuerdo a las normas generales establecidas en el marco de la ley 1178 y también de las que determina en este caso el ente rector, que es la Contraloría. Solamente se puede hacer auditoría, senadores, a proyectos cerrados, a proyectos que tienen cierre. Ninguno de estos proyectos tenía cierre, ninguno de ellos. Entonces, no se podía hacer la auditoría, ¿no? En este caso teníamos que determinar cómo se procedía al cierre, considerando principalmente que la mayoría de estos convenios no estaban vigentes. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué ha hecho la intervención? Ingresar y determinar qué había pasado con cada uno de estos 1.100 proyectos. Establecer de alguna manera la verdad material, qué es lo que sucedió en la administración, en la ejecución de estos 1.100 proyectos. Hemos ingresado a los 1.100. Ingresamos a los 1.100 proyectos, senadores. Se realiza una asamblea con los comunarios y se determina, vemos, evaluamos, no de manera profunda, no a un nivel de una auditoría, senadores, porque tengan ustedes presentes que el plazo solamente era 6 meses. 6 meses que prácticamente se han reducido a 4 meses que hemos tenido que ingresar. Realmente el tiempo era muy corto para poder ingresar a hacer una evaluación muy profunda de estos proyectos. A la senadora, por favor. Entonces ingresamos a los proyectos, se establece aquí, en algunos de los casos se hacen las reuniones con los comunarios, asambleas, tenemos las actas de las asambleas efectuadas por cada uno de los 1.100 proyectos, se les deja la combinatoria, senador. ¿Por qué? Porque no se contaba con los descargos. ¿Cómo podíamos evaluar algún tipo de cumplimiento tal vez si no existían descargos? Se les deja las combinatorias estableciendo 10 días para que procedan a la presentación de los descargos.
Entonces, ese es el trabajo que hemos hecho, hemos revisado también los descargos y hemos sacado al final las conclusiones que tenemos, ¿no? Ese es el trabajo, porque no se podía hacer tampoco auditoría y el tiempo tampoco iba a dar, ¿no? Ahora, gracias. Para aclarar, mi pregunta sería la siguiente. Usted, por las condiciones que ha explicado, no ha podido hacer auditoría sobre 713 proyectos. Cuando vino el Contralor General del Estado nos indicó que él tampoco pudo hacer auditoría. Él nos dijo porque no había papeles para hacer auditoría. Estaba sumando solo entre ambas cifras hay 865 proyectos que no han sido auditados. Ahora me parece que en realidad no podemos saber cuál es el verdadero daño al Estado hasta que se haga auditorías a todos estos proyectos. ¿Es así o no? Lo que pasa es que hemos sacado, justamente hablamos de un presunto daño, ¿no es cierto? Porque realmente, ahora, no siempre auditorías, en la mayoría de los casos posiblemente se vaya a un eventual proceso penal, ¿no? Porque no nos va a dar para hacer la auditoría en este caso. ¿Por qué? Porque si se encuentra que en el marco del convenio no se ha, como hasta ahora se ha hecho, que no se ha cumplido, directamente se va a un proceso en la parte penal. Se hace la denuncia ante el Ministerio Público. O sea, si ahorita ha visto de la presentación, solamente estamos hablando de 313 que irían a una auditoría con la liquidación y algunos otros más que se está evaluando para que se vaya a la auditoría. Pero ahorita ya tenemos también un paquete que se va a ir a proceso penal. ¿Por qué, senador? No hay ahorita los documentos, no es que no existan los documentos, sino que en el marco de lo que establecen las leyes, las disposiciones normativas para el tema de auditoría, necesitaríamos cerrar estos proyectos, pero no están cerrados. ¿Y la base de las demandas penales no debieran ser esta auditoría? No, porque es prácticamente el incumplimiento a las determinaciones establecidas en el convenio. Eso es lo que ya da pie para presentar las denuncias, ¿no? ¿Podría poner el cuadro donde está el presunto daño al Estado? Ahora, mi consulta sería: los 313 proyectos que no vigentes y cumplen no están como presunto daño al Estado. No, porque eso se tienen que ir a la auditoría. Los 74 proyectos vigentes con observaciones tampoco están. No, porque está vigente. Porque está vigente. No podríamos hablar de daño porque está vigente. En este momento sigue en ejecución. Perfecto. Entonces, lo que sí a mí me llama la atención es cuando se habla de 713 proyectos que tienen plazo no vigente. Estos 713 proyectos solo representan 800 millones o 87 millones 739 mil bolivianos. Eso es lo desembolsado, es lo pendiente por desembolsar. Es el presunto, no, los 887 es el presunto daño que hemos sacado nosotros, o sea, que no han descargado. O sea, a ver, todo es presunto. No se puede establecer un daño efectivo hasta que no haya una sentencia o una auditoría que establezca. Aún así, una auditoría siempre establece presuntos daños. Entonces, eso es un primer término adecuado que hay que establecer. Los 30 proyectos inexistentes, nosotros hemos ido a verificar la situación de los proyectos y nos hemos encontrado en 30 casos que se ha hecho un depósito, se ha hecho un desembolso efectivo, pero en campo, cuando uno iba a evaluar la situación del proyecto, no tiene avance. Entonces es cero avance. Eso sí es efectivamente visible un presunto daño. Ya, en muchos de los casos, además dentro de los 30 inexistentes, han devuelto la plata. Inclusive ya en la denuncia penal están haciendo desembolsos, ya, o sea, están haciendo devoluciones de esa plata recibida y que no hemos encontrado en el proyecto. Eso es algo importante, por eso nosotros tenemos ahorita un reporte de ingresos de devolución que ya están aproximadamente bordeando los 19 millones de bolivianos. De los 713 proyectos de plazo no vigente, solo se ha podido establecer un presunto daño de 87 millones de qué? De todo ese bloque de proyectos que no han presentado descargos, ¿ya? Pese a haber sido notificados y combinados con los 10 días para presentar los descargos.
Solo ese daño se puede determinar, porque inclusive en el tema de los proyectos que no vigentes y clasificados como no cumple, estamos volviendo a hacer una evaluación porque hemos encontrado situaciones de imposibilidad de sobrevivimiento. Hemos encontrado riadas, hemos encontrado que en algunos proyectos, por ejemplo en el Beni o en Santa Cruz o en otros lugares, inclusive en el altiplano, ya en los proyectos de cabezas de ganado, inclusive ha habido temas de la naturaleza, lluvias o inundaciones que han afectado ese tipo de proyectos por la naturaleza de los proyectos. De igual manera en el altiplano hemos encontrado heladas que están acreditadas y que pese a estar clasificados como no cumplen, pero tienen imposibilidades sobrevinientes que han influido en esa decisión. Son proyectos especiales, son proyectos sui generis, son proyectos que están catalogados de una manera especial en la naturaleza de estos proyectos. Por eso es que su evaluación es muy a detalle ya en esta segunda fase que se está haciendo en la unidad de investigación. Bueno, solo voy a dar la bienvenida a la senadora Linet, y también al senador Murillo. Si me deberían dar permiso, por favor, para que pueda también incorporarse a la sesión. La cuestión de corte de palabra que deseaba complementar, ingeniero. Sí, senador, senadoras. En todo caso, toda la información que se ha brindado al momento y centrándonos en la pregunta de usted, senador, en lo que respecta al daño económico, es importante reiterar, que a este momento no hay daño calificado, son daños presuntos que se han establecido a partir de la información que se ha podido obtener, elaborar y procesar en el fondo indígena. Los 30 proyectos inexistentes que evidentemente son tales en función de la visita de campo que se ha realizado. Por la visita de campo se ha podido establecer que no había evidencias de una ejecución que nos pueda permitir establecer la presencia del proyecto, nos permiten establecer este daño presunto más inmediato, si vale el término, de 14.5 millones, porque no se ha podido evidenciar la presencia de ejecución alguna. No sabemos qué pueda pasar en la etapa de investigación. Esto está en la etapa de investigación, los fiscales van a hacer su levantamiento correspondiente y establecerán el real, y a partir de ello determinar el daño económico real. Esto es lo que presuntamente puede suceder a partir de esta información que nosotros ya le hemos elevado también al Ministerio Público. En lo que respecta a los 713 proyectos, simplemente un alcance a lo que dice nuestra directora jurídica en cuanto, esencialmente estos proyectos representan un potencial daño económico por la cantidad de proyectos que no han presentado descargo, pero esencialmente por su condición de no vigentes. Al estar no vigentes, estos ya están en una situación excepcional, ¿no es cierto?, que a pesar de ello han sido ejecutados, y todo ese conjunto de cosas que han sucedido en estos proyectos tienen que ameritar una evaluación en la instancia correspondiente. La instancia correspondiente corresponderá en función de qué es lo que ha sucedido en la visita de campo. En algunos casos se ha establecido que a pesar de que no están vigentes, ¿no es cierto?, que en muchos casos hemos podido establecer que han sido asuntos más que todos procedimentales y administrativos los que han inhibido al beneficiario poner en vigencia su convenio. Estos han cumplido con buenos niveles de ejecución. Entonces, obviamente, es una traba administrativa que los pone en una situación de circunstancia que eventualmente pudieran significar, no habiendo presentado descargos, reiteramos, un daño que está dentro de los 87 millones. ¿No es cierto? Esa es la situación. No pasa lo mismo con los proyectos que no están vigentes y que no han cumplido. Y si además no han presentado descargos, realmente la situación es muy complicada para eso. Pero en este momento tampoco podemos decir que es un daño económico, es un presunto daño económico que la instancia correspondiente establecerá. A lo largo de la presentación, nuestra directora ha expresado claramente, ¿no es cierto?, son 313 proyectos aproximadamente que están con una condición de cumplimiento en la visita de campo, pero que si no ha presentado descargo nos puede poner en una situación complicada que la tendrán que explicar ante una auditoría especial que implica mucho tiempo de trabajo, que implica 313 proyectos, es un trabajo de largo aliento,
Y eventualmente los otros 400 proyectos aproximadamente que tal vez tengan que descargar o hacer su descargo y elevar el informe correspondiente al Ministerio Público, eventualmente. Esa es la situación como la tenemos ahora. Para cerrar este tema, entonces, de los 713 proyectos con plazo no vigente, hay 313 que ustedes ya han determinado que deben ir a auditoría. Sí. ¿Quién va a hacer la auditoría? ¿Ustedes? Nosotros. ¿El fondo de liquidación? El decreto indica que es el fondo de liquidación que tiene que realizar las auditorías de estos proyectos. Ya. Y en el marco del mismo convenio, ¿no, senador? Que establece que lo cerramos y se cierra en este caso el proyecto y se va a la auditoría, ¿no? Los otros 400... Están en evaluación. ¿Por qué? Porque están en una situación más crítica, ¿no? En este momento. ¿Y esos podrían terminar en auditoría o su próximo paso ya sería el Ministerio Público si no... En este momento ya tenemos 90 que están ingresando dentro de 2 semanas al Ministerio Público. Estos 90 significan aproximadamente 300 personas denunciadas. No sé si alguno de nuestros senadores inscritos